Estoy haciendo una investigación sobre el movimiento de la mujer desde los años 20 más o menos, cuando empezaron las luchas para obtener el voto para la mujer. Voy a buscar, Sila. Gracias. Realmente lo que quisiera conocer de ellas es la parte humana. Quisiera saber en qué punto de su vida pudieron notar, ya sea su infancia o su adolescencia, que había algo que quizás no las convencía y que las motivó a participar en cualquiera de los escenarios que hayan participado. Y me gustaría preguntarles, si pudiese volver en el tiempo, cómo hacían para mantener viva esa tenacidad, ¿no? De seguir adelante, de seguir luchando y de dejarnos una herencia que nos permitiera a nosotras seguir avanzando y conquistando. Esta es la Constitución de 1946. Gracias. Título cuarto. Derechos políticos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 97. Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de 21 años, sin distinción de sexo. Vemos que el voto a la mujer se instituyó en la Constitución de 1946, pero ya desde antes hubo una ley pues, que permitió que se eligieran precisamente mujeres para esa Asamblea Constituyente. Y allí pues fueron electas 2 mujeres, ¿no? Desde ahí empieza una historia. Pero esto se remonta mucho más atrás a la Constitución de 1904, que siempre hubo una discusión en cuanto a que la Constitución decía que podían votar las personas mayores de 21 años, pero allí los ciudadanos nunca se mencionó hombre o mujer. Y desde aquel entonces, de esta Constitución, muchas mujeres, sobre todo una Clara González de Beringer, venía manifestando que, bueno, que la Constitución ni siquiera se pronunciaba en el sentido de que fuera mujer o fuera hombre. Pero, sin embargo, la ley sí desarrolló que el voto era exclusivamente para los varones. Y no olvidemos, compañeras, el sufragio es la facultad de todo ciudadano para intervenir en el funcionamiento de la maquinaria del Estado. Es más, el sufragio viene a ser el medio por el cual los representantes ejercen la soberanía de la nación. Y nosotras tenemos el deber y el derecho de elegir y de también ser elegidas, porque es la única forma de intervenir en el funcionamiento de la maquinaria del Estado. Y a las 7:15 yo estaba solita aquí en esta casa. Suena el teléfono. Hay una tendencia desde las 5 de la tarde y no ha bajado. Y te queremos decir que ganaste la elección. Que yo había ganado las elecciones y ahora me iba a tocar un trabajo enorme. Venir de Pedací para mí es un orgullo ser santeña. Cuando me casé con el doctor Arias, nunca pensé que yo iba a ser política, el político era él, pero sí aprendí bastante. Luego que él muere, yo decidí que ya la política para mí había terminado. Hasta que, no voy a decir nombre, pero vino una persona aquí, un panameñista, a pedirme que no aceptara porque él iba a competir y él le daba lástima que la viuda del doctor Arnulfo Arias perdiera. Entonces como que el ego, como que me tocó el ego y le dije, ¿usted sabe algo? Hasta hoy no he decidido, pero ahora ya estoy decidida, voy a participar. Vamos a hacer el intento. Y empecé a caminar el país entero. Es el único partido en la historia que se ha inscrito en 24 horas con más de 100,000 personas. Y luego yo quise entregar y dije, aquí está, y yo me voy para Boquete de nuevo. A veces pensamos porque somos mujeres, no podemos hacerlo. O nos enfrentamos a un hombre en una campaña y decimos, estamos perdidas, porque el hombre pues siempre ha sido el que lleva, como decimos en mi pueblo, la voz cantante, y nosotros tenemos que participar porque tenemos que llenar ese cupo. Pero eso ha cambiado. Ya no estamos detrás de la puerta, ya no nos quedamos sentados esperando a ver si nos toman en cuenta. Tenemos que luchar para que seamos también figura principal. En la primera campaña
caminamos y recuerdo que en San Miguelito yo empecé a caminar a la 1 de la tarde y terminé a la 1 de la mañana. Y así lo hice en todo el país. Perdimos 3%, éramos 6. Yo era la única mujer. Nunca pensé que yo iba a volver a ser la candidata. Simplemente quería llegar a las montañas, a donde teníamos que ir y decirles gracias por ese apoyo. Y así estuve 5 años caminando el país. No paré. El día de la elección me fui a Chiriquí a las 10, ya no había gente votando. Me vine a Santiago, me pasó igual. Cuando llegué a Chitré a las 5 de la tarde, ya estaban contando los votos y me dicen, usted aquí ganó. Me vine para Panamá, porque yo sentía adentro de que la gente me había dado su voto, me había dado su confianza. Y yo me siento muy orgullosa de haber ocupado esa silla, que solamente hombres han llegado hasta allí. Algunas veces hicieron declaraciones y hubo uno que dijo que yo me creía reina de Carnaval de las Tablas, y era de mi partido. Y hubo otro, un adversario, que dijo, yo no sé por qué ella está allí, si ella no tiene la capacidad, ella va a ser un fracaso. Me dolió. Yo nunca le dije a ninguno de los dos absolutamente nada. A partir de aquellos sucesos, asiagos de enero de 1964, mire, para mí fue un honor, fue una emoción tan grande que pensé en aquellos jóvenes que un día cruzaron la 4 de julio y que no estaban participando. Y yo quise fue llamarlos y entregarle eso a ellos porque digo, ellos se lo merecen, ellos lo pelearon. Hay que quitarse el temor de que yo no puedo competir con usted porque usted tiene más fuerza. O el partido político tiene que apoyar por igual a las mujeres. Ustedes saben que existen fuerzas antifeministas que no nos quieren ver en ningún lado, ni siquiera en la asamblea. Escuchen nuestro primer memorial. Adelante. Se solicita igualdad de las mujeres en la legislación civil, comercial y penal, cortes y cárceles juveniles, apoyo a la escuela cultura femenina, creación de talleres, bibliotecas y agencia de colocación, garantía para el ejercicio de la ciudadanía de la mujer. Bueno, hermana, presiento que esta historia va a ser bien larga. Y mi discurso de la presidencia de la Asamblea fue precisamente reconociendo la lucha de miles de mujeres en el mundo que permitieron que yo pudiera ser la primera mujer presidenta de la Asamblea. Yo entro al Instituto Nacional en 1972 y había el gran movimiento de alfabetización. Me cambió la vida, enseñarle a leer y a escribir a los campesinos. Y a mí me fascinaba que yo en la noche le enseñaba a leer y a escribir a ellos y en el día ellos me enseñaban a montarme en el tractor. Así que yo creo que por allí viene un poco el tema de cómo también me inclino hacia la carrera de agronomía. Eso para nosotros era como un proceso de saber que estábamos abriendo camino en carreras no tradicionales y que las mujeres podríamos también participar. Y a mí nadie me llevó de la mano. Yo solita en San Pedro número 2 me inscribí. Yo empecé allá abajo a tocar puertas, a decirle a la gente, a convencerla, porque era importante que desde la comunidad pudiéramos hacer ese proceso de organización. Y de pronto se hizo un directorio nacional en Santiago de Veraguas. Hemos consultado y yo creo que tú debes aspirar. Digo, yo, 3 hijos, me casé apenas salí de la secundaria y de pronto graduándome. Digo, yo meterme en una elección popular. Pero como muy buena mujer que acepta retos, yo digo, ¿sabes qué? Nos vamos a inscribir. Primero era la primera mujer que aspiraba a ser candidata a la alcaldía. Venir del movimiento estudiantil, venir de un grupo muy contestatario dentro del partido, nos decían, a nosotros nos decían, esas son las de izquierda, esa es la gente de izquierda, esos son los comunistas en el partido. Cuando yo asumo mi rol como alcaldesa, yo tenía tutoras de diversas corrientes en aquel entonces, y tú decías, pero ¿por qué ellas hablan de la lucha de las mujeres? ¿Por qué ellas tienen esto? Entonces tú comienzas a interiorizar todo ese proceso. Y lo que yo estaba viviendo sin saberlo, era la lucha de otras mujeres
que abrieron camino para que mi generación pudiese accesar a ese tipo de cosas. Había gente de mayor rango que yo en aquel entonces de San Miguelito, y todavía tú no tienes tanto cuestionamiento como tuve yo como alcaldesa de San Miguelito. Pero eso no me llevó a mí a decir yo voy a dejar esto, yo voy a echar la cabeza, no. Y ese periodo en la invasión, post-invasión, es un periodo de proceso para mí como mujer. Después de haber dirigido el país, irte a la asamblea en minoría. 7 diputados, PRD, y yo era la única mujer. Así que te puedes imaginar lo difícil que fue. Es que no podemos tener una división entre mujer política, madre, profesional. Tú eres un todo. Cada vez que nosotras ocupamos un cargo público, no es que somos nosotras nos van a medir. Y tú entiendes perfectamente bien el rol de mamá, de abuela, de esposa o de pareja o de hija. Tienes que combinar, y sobre todo profesional, porque esa es otra cosa que tenemos nosotras las mujeres, y es que nunca dejamos de estudiar. El día que tú no sales a votar, estás negándole el sacrificio de miles de mujeres que se quedaron en el camino y que no lo pudieron hacer. Pero luego entonces se nos permite que nosotros pudiésemos ser, elegir nosotras, pero también electas nosotras. Me permitió a mí ser candidata a la presidencia de la República. La gente no tiene idea de lo que eso representa para nosotras las mujeres. Compañeras, este año es decisivo para nosotras. 1932 recoge todos nuestros esfuerzos de casi 10 años a favor del voto de la mujer panameña. Como recordarán, el 8 de marzo de 1925 protestamos por la disposición de la ley electoral que negó el derecho al voto a la mujer, alegando su falta de preparación y su falta de interés. ¡Qué tristeza! En algún punto de mi vida tuve la oportunidad de ir a las minas en la provincia de Herrera, y encontré algo muy curioso. Generalmente cuando se habla de productores se piensa siempre en hombres. En este caso era una mujer quien llevaba las tierras y quien llevaba la producción de comida orgánica. Eso me hizo pensar en lo que parece que es común entre las comunidades. La mujer rural es muy comunitaria. Porque son mujeres que tienen un valor fundamental e importantísimo para las transformaciones. Si ellas tienen el verdadero respaldo que merecen, entonces asimismo van a tener la capacidad de transformar la realidad de sus comunidades. Si las cosas son difíciles para mujeres como nosotros que estamos en la ciudad, para ellas es 3 y 4 veces más difícil. Porque la figura de autoridades como cacica es como un toma de decisiones sobre temas importantes, respaldo del pueblo Ngove Buglé de la comarca. Cuando yo no era autoridad, yo he estado varias veces en manifestaciones y los gobiernos de turno nos reprimían por defender nuestros propios recursos naturales, que es el ambiente, el río, el agua, el árbol, el hábitat que nosotros vivimos. Y entonces hasta fui presa por defender esta clase de recursos, y no había quien que defendiera o decidiera conjuntamente con el pueblo. No es que la comarca Ngove, las poblaciones indígenas no quieren el desarrollo, pero ¿qué pasaba? Los transnacionales venían a manipular, ofreciéndole las carreteras, ofreciéndole la escuela, centro de salud, cuando nunca lo iba a hacer. Entonces había muchos de los dirigentes se dejaban manipular. Eso me hace aspirar, el pueblo me da ese voto de confianza, y he estado representando como autoridad de la comarca Ngove Buglé Campesina. La toma de decisión de mujeres nunca se ha tenido ese en cuenta, porque por ser mujeres, la mujer es nada más solamente cuidar casa, cuidar marido y los hijos, no.
las mujeres no, primero no votaba, las mujeres no el que decidía, las mujeres no, el papá no lo registraba porque por ser mujer, entonces se le daba más derecho a los hijos porque es varón, y que entonces traté de abrir ese camino para que las demás mujeres siguieran detrás de mí. Por eso que yo aspiré y gracias a Dios me inculqué y aprendí y siempre le digo a mi familia, a mi pueblo, que todos valemos igual. Si ni Rinquín cede. Cuando yo estuve en mi candidatura y haciendo las campañas, yo no tenía recursos, humildemente con las uñas caminé y muchos de los pueblos me ayudaron, acompañaron, me incentivaron también y por eso salí. En el 2012 nosotros estuvimos en la calle y de a esa lucha, duro masacre que se dio en el 2012, gracias a nuestro pueblo tenemos una ley, que la ley 11 prohíbe la minería, la explotación, la minería en la comarca y por eso represento y con honor siempre he pensado beneficio social para mi comunidad y mi pueblo y por eso tenemos sin número de leyes que anteriormente no lo tenían. Como mujer siempre somos discriminadas. Así pasó conmigo. Los partidos trataron de manipular algunos pueblos, pero ellos confiaron, ellos dijeron no. Vamos a apoyar y ellos me vieron caminar y creo que la mujer más votada que tuvieron en esa elección fue mi persona. Después que yo nace una ley que es la ley 10. Después de eso hemos logrado sin número de la ley que tenemos, como la ley que acaba de ser la ley 11 que logramos en la calle, la ley de la consulta previa, la ley medicina, etcétera, de leyes que hemos logrado. Cuando la gente preguntaba que si es Panamá, cómo logró la ley 11 cuando otros países no habían logrado. Es cierto, ningún país ha logrado la ley como nosotros tenemos la ley 11, que pone ese candado a la comarca. Aquí tú no puedes permitir a ningún extranjero entrar cuando tenemos una ley. Esta gente, si un proyecto debe preguntar que ellos mismos van a decidir, tampoco debe ser manipulado. Que ellos decidan si quiere ese proyecto o no lo quiere. No digo que he logrado 100%, pero sí hemos logrado bastante que las autoridades, los varones no lo han hecho. Pongo a detallar que es Silvia, porque la mujer que luchadora, ella pensaba lo demás, no pensaba en ella solamente, sino pensaba equitativamente que si lo poco que se lograra, que todo se beneficie por igual. Tenemos nuestro propio idioma, nuestra propia forma de ser, nuestra espiritualidad, nuestra cosmovisión. La realidad es que mis padres fueron a la ciudad y yo me quedé con mis abuelos. Fui una joven que era intranquila, iba de casa en casa porque todo era familia. Y eso me llevó a tener una libertad propia. Mi abuela decía, ¿no? El que llegue donde ti, ahí están la cocina abierta. Y entonces eso es lo que me formó bastante de ser solidaria. Llegando a la ciudad, conozco también otro estilo de vida. Había un principio en la educación donde la costumbre decía que las niñas nada más podían llegar a un 3er grado o a un 6º grado. Entonces mi madre, que tenía un propósito muy grande, que sus hijas iban, porque somos 4 hermanos, las 2 teníamos que tener una profesión. Pero resulta ser que a los 13 años me caso y a los 15, 16 ya tengo mi segundo hijo. En una barriada que donde vivo en la ciudad ya llegó una organización llamada Nueva Identidad, que es la que llegó, pero esa nueva identidad no hablaba solamente del feminismo, sino hablaba de la familia. Entonces un buen día me dice, vamos a Costa Rica, pero cuando llego allí veo que estaban luchando por la identidad de la mujer. Veo que había una lucha donde los principios, el valor de la mujer, todo referente. Y yo decía, ¿y yo dónde quedo? Yo soy pueblo indígena y allá nadie habla de eso. De ahí es que me enfoco, entonces, el sentirme ya identificada como mujer indígena. Identifiqué que sí tenía los derechos iguales, identifiqué que mis hijos también tenían esos derechos. Entonces veo el empoderamiento poco a poco
de que yo puedo hacer lo mismo que hacen los varones. Primero conocí la parte estructural, que es ser delegada, directorio, y que resulta que también dentro del partido no había mujeres como líderes. Se podía contar mujeres fuertes que me acompañan hoy día y que son las mujeres de Frente Femenino y Frente de Juventud. Mapeo. Almare Penegui Sergandina, Ambagarta Todarwichurnana. Viendo eso, la misma gente dijo, no, ya Petita está aquí, ella ha venido de tantos años, es la oportunidad para darle, el sueño que tuvo mi esposo se realizó. Claro, a mí me identificaron, me dicen, si tú eres una mujer, ¿cómo lo vas a hacer? Hay un nombre y hay un nombre. Pienso que en ese momento más estaba el machismo. Mi rival se llama Petita. Para mi mente no había quien me tendría un contrario, pero que resulta, siempre hubo. Esta mujer no habla, esta mujer no hace nada, esta mujer, ¿qué le va a decir a la gente? Es más, yo sí soy abogado, yo soy esto, yo soy el otro. Y comenzaron a hablar de tantas cosas. Y gané casi por 400 votos de más de mi segundo en la primaria. Bueno, muchos que somos madres y muchos que somos abuelas, vemos la identificación alrededor, qué de verdad necesitan nuestra gente, qué leyes se pueden arreglar en el caminar, qué modificaciones se puede hacer. Nosotros las mujeres acá nos excluimos nosotras mismas, pero ahora pasando actualmente el empoderamiento de la mujer identifica eso, que sientas la seguridad donde tú estás. Pero yo ahora en la asamblea casi siempre yo le digo a ellos, tenemos que conversar. Que no se sienta que el poder solamente lo tienen en las ciudades. Me siento una líder política segura de mí misma, segura de mi partido. Ser una mujer política, yo siento que es tratar de mejorar. No, yo sé que no se va a hacer total, es de mejorar. Cuando pienso, por ejemplo, en una Clara González, me gustaría saber cómo lidió ella con el machismo cuando quiso estudiar leyes, cuando se atrevió a crear un partido o a ser parte de las fundadoras de la creación de un partido feminista. Me gustaría saber si fue señalada por ser varonil o por no ser lo suficientemente femenina, solo por tratar de enfrentarse a algo que ella creía que era necesario. Esa manera en la que ella pudo forjar un camino hacia la exigencia de los derechos de las mujeres en su momento, ¿no? Se informa que el proyecto de ley sobre el sufragio femenino, que por espacio de 12 días había terminado en empate como resultado de las votaciones realizadas, hoy ha sido rechazado. ¿Qué? Escuchemos a Clarita González. Siguiendo consigna superior, los sectores antifeministas secuestraron a un diputado y así perdimos por un voto. Como lo escuchan, por un voto. Pero esta vergonzosa acción tampoco podrá detenernos. Ante cada golpe se suman muchas más mujeres, mujeres cuyos corazones palpitan por este país. Es por allá, por 1938, que hay una primera ley que también le permite a las mujeres votar, pero ya para elecciones municipales y cumpliendo ciertos requisitos, como por ejemplo tenían que ser graduadas de liceo, estudios superiores, etcétera, para poder ejercer ese voto municipal. Lo que hoy nos parece fácil, ir a las urnas todas las mujeres y participar en política, lo vemos muy facilito, pero no fue fácil en esos entonces para aquellas mujeres que fueron pioneras y de las cuales incluso presidentes se opusieron a los movimientos feministas. Esos cambios se dan porque las mujeres que tienen conciencia hacen ese trabajo de no solamente concienciar a otras mujeres, sino también a los hombres. Todos los derechos que las mujeres hemos alcanzado, el voto, el fuero maternal, incluso la jornada laboral, todo el derecho a vivir sin violencia, el derecho a garantizar el reconocimiento de nuestros hijos,
ha sido obra de mujeres. Más de la mitad de los inscritos en los partidos políticos en Panamá somos mujeres. Pero esa inscripción, que después se traduce en apoyo a candidatos, en hacer una serie de activismo dentro de los partidos cuando vienen las campañas políticas, no se ve representado en los cargos ni de las dirigencias de los partidos, ni después al momento de las candidaturas. Pero también ir igualando las cargas en materia social, doméstica, esa también es una tarea que yo creo que a las mujeres políticas nos queda por hacer. La ley de paternidad responsable, que creo que es, si me dijera que escogiera cuál es el proyecto de ley que yo presenté, que me parece el más importante, porque a partir de la afiliación, del reconocimiento, se establecen una serie de derechos, de obligaciones, de deberes. Esa para mí es la que desde el punto de vista social y humano es la más importante. Pero si usted va a participar en un cargo público, sobre todo a revisar, que forma parte de las tareas de un diputado, revisar las leyes, vigilar su cumplimiento, modificar las que sean necesarias y proponer unas nuevas, más vale que usted sepa exactamente qué proyecto de país usted quiere. También hay que reconocer que estamos bien lejos todavía de que la Asamblea tenga una representación femenina que sea paritaria. Y ese derecho de la paridad pasa por exigirlo primero dentro de nuestros propios partidos. Tener conciencia de que la paridad se alcanza por dos vías. Una vía es por abajo. Las mujeres empezamos a presionar y a presionar y a presionar porque queremos de manera seria, responsable, estar representadas debidamente en la actividad política y en la toma de decisiones, que incluye el Ejecutivo, el Legislativo y el órgano judicial, la presencia paritaria de mujeres en esos tres órganos del Estado. Yo formé con un grupo importante de mujeres en el año 90, Fundamujer, una organización no gubernamental que trabajó durante 15 años en ofrecer asistencia legal y capacitación para el empleo. Se volvió famosa por sus abogadas, porque nunca perdimos un solo caso de familia ni de violencia en los tribunales. Tuvimos que aprender allí y llorar la muerte de varias mujeres que habían ido a pedir ayuda, terminaron siendo víctimas de la violencia intrafamiliar, de los femicidios, sin que pudiéramos hacer absolutamente nada. Es decir, esa es una de las cosas más dolorosas. Yo pues tengo que agradecer a Dios y a la vida haber tenido y compartido la vida con un hombre excepcional por su inteligencia, por su vocación de servicio al país, por su amor al país. Yo creo que yo soy una mujer política desde que tengo uso de razón política, que en mi caso es como desde los 14 a los 15 años. Yo creo que muchas de las cosas que nos faltan por obtener, todo esto tiene que conseguirse porque las mujeres nos integramos plenamente a la vida política a través de los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Soy la diputada Dalia Bernal del Circuito 86. La honestidad y los valores forman parte de mi vida. Trabajé toda mi vida en educación, en el sistema educativo, en todos los niveles de primaria, premedia, secundaria, universitaria. Soy catedrática de la Universidad Nacional. Ese fue mi sustento político. Toda la labor que había realizado desde que inicié como educadora, yo preferí jubilarme con 28 años de servicio, con mi último salario, y después que tomé esa decisión, digo, Señor, yo no estoy preparada psicológicamente para no seguir trabajando. Un grupo de personas me dicen, ¿y usted por qué no se postula? Y como no quedamos para la Defensoría del Pueblo, el mismo grupo insiste en que por qué no me postulaba para legisladora en ese entonces. Inicié mi caminar. Mi mamá fue una mujer extraordinaria, llegó nada más que a segundo grado de escolaridad y nos decía que teníamos que estudiar porque era la única herencia que ella nos podía dar.
siempre comparto con todas las personas, me gusta caminar, me gusta conversar, me gusta montarme a los buses, siempre manejo yo misma, no tengo conductor. La primera vuelta, en el 2004, yo era la número 7 y todo el mundo apostaba que yo no salía. Pero como vengo con una formación positiva, que sí podemos lograr las cosas difíciles, entonces nos esforzábamos un poquito más en caminar. Cuando gané las elecciones, fui impugnada por uno de los candidatos de mi propio partido, le gané la impugnación. Eso me dio más fortaleza por el temor que tenía a perder y desencantar a mis electores, porque me decían, pero tú sí puedes, tú lo lograste, tú lo conseguiste, entonces ¿por qué te vas a dejar? Tuve muchos obstáculos, porque a lo mejor pensó que yo no iba a salir. Las mujeres tenemos muchas complicaciones. Los que nos atrevemos, continuamos. Conseguimos mucho más votos porque somos más tenaces, somos más organizadas, somos más planificadas y trabajamos nosotras mismas con el equipo de trabajo. Si vamos a coger 20 casas, en 3 horas, 10 casas ya me conocen. Es lo que creo que me ha dado la oportunidad de estar 4 periodos políticos. Mi mamá nos decía, enamórense de lo que hacen, y yo estoy enamorada de lo que hago. Mujer política desde que nacemos. Porque ¿qué es la política? Es el arte de conversar, es el arte de dialogar, el arte de buscar oportunidades en donde tú puedas encajarte. 24 horas. Una mujer política 24 horas. Siempre estuve muy pendiente de Darien. Debo reconocer que estudié en Panamá por sacrificio de mis padres en la capital. No pensé jamás estar en la posición que estoy, pero sí me siento contenta. Nosotras las mujeres en el ámbito político debemos reconocerlo y los hombres también lo deben reconocer. Somos mucho más sociales, tenemos más empatía con todos los problemas que se ven en las familias vulnerables en nuestros sectores, y eso por el simple hecho de ser madres. Fui la única mujer reelecta en todo el país. Lo más complicado es que tenemos que tener una balanza de poder mantener el hogar, ser madre. Por eso me he vuelto una defensora no solamente en los gobiernos locales de que participemos muchas más mujeres, sino también que entendamos que el rol nuestro debemos llevarlo fuera de la casa. Así como somos buenas liderazas dentro del hogar, también lo podemos replicar dentro de nuestro distrito. Hay mujeres que se sienten identificadas porque muchas no se atreven a tomar decisiones y me ven como esa voz de aliento de poder sus necesidades sean escuchadas, pero también debo agradecer mucho a la juventud, porque creo mucho en el deporte, creo mucho también en lugares de esparcimiento sano. Muchos niños les gusta también mi gestión, por ende le dicen a sus papás, voten con Nadine, porque de una u otra forma sienten que yo voy a seguir estando presente. Sí, la política en Darien, en toda la provincia, es bien complicada. Darien es la provincia con una mayor extensión territorial, con menos población, porque obviamente los poblados están muy distantes unos de otros. Nosotros tenemos 8 corregimientos, de los cuales 6 están en área de orillas del río, el río Chucunaque y el río Tuira. Por ende, es muy costosa también la movilización dentro de nuestro territorio, a diferencia de la capital, que uno en 2 días puede cubrir toda una barriada, más de 2.000 personas. Acá tienes que hacer travesías de más de 8 o 9 horas en un bote para llegar a una comunidad, y que de repente no es atractiva para un político porque son 200 votos nada más, pero son 200 familias o 200 personas que van a depender del trabajo que nosotros vamos a hacer. Y igualmente, así como llegar a buscar el voto es difícil, igualmente llegar un proyecto hasta allá también es complicado. Yo debo reconocer que sin darme cuenta tenía sangre, y puede que haya algo de la herencia en la política. Mi papá fue alcalde cuando yo tenía nada más 10 años. Mi abuelo estuvo también muy involucrado, mi abuela fue constituyente y han estado siempre involucrados en el tema político. Soy oriunda del Real de Santa María, es el corregimiento más antiguo de toda la provincia. Y es un pueblo muy político, y la misma juventud y las personas me decían, ¿por qué no incursionas? Me brindaron la oportunidad de llegar y ser representante en ese momento, y bueno, ahora tengo ya 3 periodos y ahora sí puedo decir soy política de vocación.
Darién es una población que estamos en vías de mayor desarrollo, nos falta mucho por hacer, mejores carreteras, mejores escuelas, pero sobre todo salud. Seguimos con una falencia muy grande en cuanto a hospitales y demás, por eso, porque todavía nos hace falta mucho más desarrollo a nivel del país, pero Darién está mucho más atrasado que los demás. Es bueno que se connote que este periodo somos menos alcaldesas mujeres que el periodo pasado. Yo creo que ahí radica el tiempo que tiene la mujer para hacer campaña. Estamos aún a 3 años y medio de una nueva contienda y ya hay hombres dentro de mi territorio haciendo política. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Estar lejos de mis hijas. Y de obviamente lo intenso que es el trabajo, más cuando uno es autoridad en un área y uno le gusta estar no solo en el escritorio, sino también en el territorio. Esta reforma constitucional del 41 no nos permite el sufragio a las mujeres. Y el artículo 61 es un verdadero retroceso. Antes se decía literalmente, son ciudadanos de la República, todo panameño, mayor de 21 años, y no había exclusión de género. Mira, en la ley electoral hay avance, hay un pequeño avance. Mira, ahora pueden elegir en los ayuntamientos provinciales. Sí, y nuestra lucha por el sufragio. ¿Ah? Y las mujeres que sin título, ¿qué? Te escuché esta mañana en la radio. Tienes toda la razón. Les han dado un beneficio mínimo, necesitan el voto de la mujer. Votar para mí tiene un efecto sumamente importante. Me hace una ciudadana y me hace una persona sujeta a derechos en todas sus expresiones. Y yo creo que el movimiento de mujeres o el movimiento feminista de Panamá logró concentrar a mujeres de diferentes clases y de diferentes organizaciones también para poder crear esa base que podemos nosotras seguir trabajando actualmente. Es irónico y desconcertante que siendo nosotras las mujeres el 50% de la población votante y un poco más, no tengamos las mismas condiciones estadísticas que los compañeros varones al momento de acceder a los cargos de decisión. Porque ese porcentaje no nos favorece también al momento de seleccionar y de votar por mujeres en cargos de elección popular. A mí me cría mi abuela paterna, que era una mujer de avanzada, que estaba clara en el papel y el rol de la mujer. Y mi abuela me decía siempre, desde muy niña, uno, que era mujer y que ahí había una desventaja social. Imagínate la época de ella. Y también me decía que era negra y que también era otra desventaja, abro y cierro comillas, porque es una sociedad racista como una sociedad machista, aunque lo queramos negar. Entonces yo estaba clara que pertenecía a minorías. Desde muy joven, desde muy niña, vengo de familia de abogados y me debatía en si estudiaba Derecho o estudiaba periodismo, que realmente la comunicación es mi pasión. Y me decido por el periodismo y la comunicación social, pero finalmente hace 4 años decido estudiar Derecho, porque entiendo el periodismo, el derecho y la política como vocación de servicio. Yo tengo una novela que se llama Color Café, Racismo y Discriminación. Es una novela autobiográfica. Recuerdo que me buscaron en 6º año para que fuera la candidata de los 75 años del Instituto Nacional y uno de los temas, una de las profesoras fue, pero eres negra, no puedes ser la candidata. Pero tenía mi hoja de ruta diseñada. Yo quería incidir. La ley de violencia política contra la mujer no es nueva. Era una iniciativa que se quiso presentar en 2 o 3 periodos anteriores. Yo la recojo un poco, pero cuando te pones a recoger las historias de cada una de las mujeres que participamos en política, es violencia política, pero no tienen a dónde ir. Esa es la batería Entonces, que me están yo sí, enrumbando. fui víctima de un incidente que tuve que trabajarlo con mis abogados como violencia de género, porque no estaba tipificado como violencia política, pero quedaba ese vacío por el cual la mujer no participa en política. Tuvimos que negociar muchísimo, porque estamos negociando para conseguir espacios
que históricamente lo han tenido los hombres, y no porque los compañeros sean buenos o sean malos. Es un tema de que la sociedad está diseñada de esa forma. A la mujer se nos señala, se nos ataca y se nos denigra por el solo hecho de ser mujer, con nuestra sensualidad, con nuestras capacidades, con nuestro aspecto físico y con disminuir nuestras fuerzas políticas. En el movimiento de la etnia, como ya venía de una carrera exitosa a través del periodismo, sentí que era una voz de los que no tienen voz, de aquellas mujeres que se identifican conmigo como negras. La Kaira, la estudiante revolucionaria del Instituto Nacional, es la Kaira de hoy. Y la Kaira que está hoy aquí en la Asamblea Legislativa está defendiendo el derecho de las mujeres. Cuando un hombre va a votar, está ejerciendo un derecho otorgado, universal, que el hombre se siente dueño de decidir. La mujer tenemos que empoderarnos a lo mismo. Lo mismo pasa en la vida política. Cuando el hombre participa en política, estoy ahí para tomar las decisiones que siempre tomé. Cuando entra la mujer, le va a poner el ingrediente adicional para complementar. Tenemos que estar allí, porque cuando estamos haciendo leyes y no hay ese enfoque femenino de qué es lo que necesitamos el otro 50% de la población, nos vamos a quedar con una sola versión y siempre vamos a estar de una u otra forma excluidos. Lo importante es la igualdad de oportunidades, que no sea ni por tu color, ni porque eres mujer que no puedas participar en igualdad. Cuando perdí a mis padres, una de las primeras personas que se me acercó me dijo, bueno, tú eres la mujer. Como mujer te toca quedarte en casa, lavar la ropa y atender a tus hermanos. Y yo dije, no. Gracias a Dios, mi mamá nos dejó completo, con las 2 manos y los 2 pies, y todos podemos salir adelante. Yo voy a estudiar, yo tengo que salir adelante, y de esa forma pues fue mi primer actuar y mi primera reacción a una situación quizás machista que venía en ese camino. Me tocó trabajar desde muy temprano y quizás hacía hasta trabajo de hombre porque lo que había era lo que había que hacer, que en ese momento pues con los güiros me gustaba cortar, con eso ganaba algo de dinero, pintar en casas. Yo pinté por muchos años en Altos de Curundu. Un señor nos dice, oye, ¿ustedes son jigsares? Yo sí, profesional. ¿Y ustedes jigsares? Uf, bastante. No sabía ni qué era el jigsaw, pero yo quería trabajar, yo quería generar, yo quería ganar dinero. Y de allí yo completé mi matrícula de la universidad porque tenía que ir ahorrando. Y gracias a Dios, pues, inicié en la Facultad de Humanidades, la carrera de Geografía e Historia, pero no era el norte que yo quería estudiar farmacia, pero como cuando me fui a matricular a farmacia costaba $58 más o menos la matrícula, yo llevaba, no creo que llevaba los $30, así que alcanzaba solamente para Humanidades, y bueno, quedé en Humanidades y gracias a Dios, pues, logré graduarme también. La verdad, la vida política para mí fue como algo que fue en el camino, porque realmente yo llegué al Partido Panameñista no siendo panameñista, sino más bien buscando un espacio donde poder quedarme durante el día mientras pasaban 4 y 5 horas que tenía la clase en la tarde y no tenía dónde quedarme en Panamá. Ya después me hice panameñista, me volví activista, líder en la comunidad y así sucesivamente trabajando entonces en la parte social. Hay que atreverse, esa es la lógica de todo, hay que atreverse, pero también hay que capacitarse. Además de ese liderazgo que se necesita para poder dominar donde están tus sectores y pues comparado con aquellos varones que también participan, a veces las contiendas son bastante difíciles. En cuanto al trabajo como diputada, más bien se requiere pues tener buenos asesores también que te estén desarrollando las leyes que puedas presentar. Puede ser en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de vivienda. Dentro de esta asamblea pues se han presentado algunos anteproyectos que quizás los hombres se sienten un poco afectados inmediatamente y ellos tienen, como dice usted, esa aplanadora del cual pues nosotras tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir martillando, tenemos que seguir presentando. Y en algún momento pues lo vamos a lograr así como se ha venido logrando durante todos estos años, durante todas estas décadas, donde en este momento, a través de toda la historia, ya podemos votar, ya podemos participar para poder dar lo mejor de sí, tanto en los cargos públicos como en los cargos como en la asamblea, en los cargos en las alcaldías y en las representaciones y el cargo ejecutivo. No hay duda de que pueda volver a ser otra mujer presidenta de Panamá.
Mi nombre es Walkiria Chandler Dorsey, candidata independiente a diputada suplente por el 8-7. No porque ya tuvimos una presidenta mujer, tenemos que aguantar, quedar allí o decir que esto es todo. Necesitamos mujeres que impulsen una agenda de género. Temas como la gestión menstrual, que actualmente se está debatiendo en la Asamblea, el diputado proponente es un hombre. Y la mayoría de las diputadas, mujeres en la Asamblea, somos diputadas suplentes. Una falsa paridad, porque en la reforma electoral anterior, el sistema permitía que en los partidos políticos bastaba solamente una nota del Frente Femenino, de la presidenta o secretaria del Frente Femenino, constatando que no había ninguna mujer en todo el colectivo que desease aspirar para un cargo para permitir las fórmulas de hombre-hombre, es decir, principal y suplente que fuesen hombres. No todas las colegas que son diputadas suplentes han tenido el compromiso, o los diputados principales han respetado aquel acuerdo de una vez llegar al poder, una vez asumir el cargo, poder ejercer. ¿Cuántas suplentes usted ve con la vocería? ¿Cuántas suplentes ve presentando leyes? ¿Cuántas las ve activas en las comisiones, en las giras, en los circuitos? Es algo muy reducido porque solamente era un requisito para decir estoy cumpliendo, estoy incluyendo a las mujeres, pero muchas veces no fueron vistas como compañeras de fórmulas. Yo debo decir que dentro de lo que cabe yo he corrido con la suerte de que mi principal ha honrado su palabra al punto que él es juramentado como comisionado en la Comisión de Asuntos de la Mujer y la que ha estado en casi el 80% de las reuniones, incluso en subcomisiones, he sido yo. Aquí no se quiere llegar a un puesto de toma de decisión o un puesto de elección popular porque nacimos mujeres, no. Nosotras queremos ingresar y lo estamos haciendo porque estamos preparadas y podemos competir en igualdad de condiciones intelectualmente como cualquier otro hombre. Porque aquí les está hablando una mujer que es producto de la educación pública. Walkiria estuvo de delegada en la juventud, estuve militando en el Frente Femenino, en el Frente de Profesionales, en el Frente Legal, lo cual era positivo cuando otros candidatos deseaban mi ayuda para buscar los votos, para organizar reuniones, para entrar en las comunidades. Y Walkiria Chandler Dorsey decide que quiere postularse. Por eso, postúlate, mujer. A mí se me dice que debía conversar con el miembro del CEN. Cuando habló con el caballero me dice, oye, muy bien, has hecho tus pininos, pero no vayas, no es tu momento. Si tú todavía estás joven, ¿por qué no te dedicas estos años a tener hijos? Haz una familia. Bueno, cuando este señor me dice eso, yo digo, yo voy a correr. Me aborda Gabriel Silva y hacemos el acuerdo. Entonces va Walkiria con Gabriel Silva de principal, Walkiria de suplente. Y logramos cerrar el periodo de la firma siendo la candidatura con mayor cantidad de firmas por la libre postulación en el 8-7. Porque yo entendí que cualquiera te puede dar las negativas, cualquiera te puede decir lo que sea, pero depende si uno lo acepta o no. Depende qué yo hago con eso que me están diciendo y aceptar uno mismo esos techos de cristal que nos ponen. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¿Qué pasó? ¡Lo logramos! ¿Qué logramos? ¡Lo hemos logrado! ¿Qué pasó? ¡Lo logramos! Vengan, acérquense. Escuchen. Decreto número 12 del 2 de febrero de 1945. Convocada a las elecciones por una asamblea constituyente. Podrá votar toda persona, varón o mujer, en pleno goce de sus derechos y que haya cumplido 21 años. ¿Por qué estás aquí hablando frente a la cámara? Creo que muchas de las cosas que se hacen, pequeñas o grandes, se dan dando el primer paso. Decidí porque quise atreverme a reflejar y hacer una pequeña parte de esa voz de las mujeres jóvenes que hay aquí en este país, en Panamá. ¿Por qué aceptaste esta entrevista y estar aquí hablándole a la cámara? Porque creo. Esa es la razón. Porque creo. Esto es así como la fe. Uno tiene que creer, entonces uno se matricula en un proceso y el proceso es permanente y dinámico. Entonces, estamos aquí por convicción. Ha sido electa la diputada Kaira Harding.
¿No ve que el feminismo estaba considerado para mujeres hasta cierto punto de mala reputación, hasta cierto punto marimachas, hasta cierto punto más atrevidas que las demás? No era una honra muy grande ser feminista. Aun cuando se consiguen ciertas reformas favorables a la mujer, siempre queda algo, siempre queda algo. No es completamente así, pues, una equiparación de derechos entre el hombre y la mujer, ¿no? Si para tener un derecho no necesita luchar. El asunto, uno tiene un derecho y se acabó. El 4 de marzo del 2021 se celebran los 75 años de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1946, que tiene una relevancia histórica porque se le da el derecho al voto de manera universal a la mujer panameña. Esto se logra gracias a la lucha y al compromiso y a la generación de un movimiento de mujeres valiosas que tuvieron que sacrificar y aportar a nuestro país en esos momentos. Este documental narra la evolución histórica de la participación política de las mujeres panameñas. Visibiliza a aquellas lideresas que han tenido que sortear obstáculos para hacerse de un puesto de elección popular y difunde el nacimiento del movimiento feminista a inicio de la década del 90, así como el rol protagónico del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, FONAMUP, en la lucha por los derechos políticos de las mujeres panameñas. Queremos agradecer especialmente a la embajadora Lily Nichols por su apoyo y entusiasmo para que este proyecto fuera una realidad ante el gobierno de Canadá, al Tribunal Electoral, a todas las mujeres que participaron en este documental con sus valiosas experiencias y a las compañeras de FONAMUP por su confianza depositada. Para mí es un honor felicitar a Panamá por el aniversario de los 75 años del sufragio de la mujer panameña. Es especialmente un privilegio para mí apoyar al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos en la creación de este bello video sobre la lucha de las mujeres panameñas y el rol que han jugado en construir una sociedad política participativa más justa y más equitativa. Estas son libertades que nunca debiéramos dar por sentadas. Gracias, FONAMUP, por recordarnos y por el papel protagónico que ustedes han jugado en la sociedad panameña y en su democracia.